Bienvenido, gracias por acompañarnos en esta serie de estudios titulada La semana que cambió la historia. Y estamos ahora en el día lunes de esa semana, antes de la celebración de la Pascua, antes de la muerte de Jesús, 3 días exactamente antes de la Pascua, y según el mes de Nisan, el mes judío, es el día número 11. ¿Ya? Habíamos visto que Jesús presenta sus credenciales como Mesías con la entrada triunfal en Jerusalén. Y esa entrada triunfal sucede en el día domingo, un día antes, ¿no? Y Jesús llegó al templo, constató la situación del templo y se regresó a Betania, donde estaba su centro de operaciones, porque ya era muy tarde. Entonces, después Jesús se levanta temprano y regresa a Jerusalén. Y la rutina de todos los que venían a la ciudad de Jerusalén para la celebración de la Pascua era esa, ¿no? En las noches se iban a descansar, como te expliqué, los límites de la ciudad, debido a la cantidad de gente que se congregaba por esa fiesta, que rebasaba en 4 o 5 veces la capacidad que tenía la ciudad para albergar a la gente se iba a las aldeas vecinas, y las más cercanas eran Betania y Betfagé, y ciertamente los límites de la ciudad, según la costumbre judía, se tuvieron que extender para que las personas estuvieran en los límites de la ciudad mientras participaban de la fiesta, antes que llegara puntualmente la cena de la Pascua, ¿no? Entonces Jesús se levantó temprano a cumplir la rutina junto con sus discípulos de todos los que habían ido esa semana a adorar en la Pascua, a celebrar la Pascua, ¿no? Y entonces vamos a leer qué es lo que sucede, porque vamos a ver en este día, del día 11 de Nisan, se muestran las 2 credenciales que faltaban. Yo te hablé en la sesión anterior de 3 credenciales, nos faltan 2. En este día se completan las 3 credenciales de que Jesús era el Mesías. Pero vamos a leer, por favor, Marcos capítulo 11, desde el versículo 12. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Y encontramos este mismo relato también en el libro de Mateo, por supuesto, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Jesús sale con destino a la ciudad de Jerusalén, le da hambre, seguramente salió muy temprano. No podemos ahorita ponernos a pensar si tomó desayuno o no tomó desayuno. Bueno, lo cierto es que tenía una gran cantidad de gente que lo seguía, eran 12 hombres, más eran 13, y recuerda que eran hombres pescadores y muchos de ellos eran de buen comer, ¿no? Entonces, me imagino que siempre andaban buscando qué comer, y Jesús también tuvo hambre, ¿no? Y en el camino quiso tomar del fruto de esta higuera y no encontró nada. Ahora, Marcos nos dice un detalle interesante. Nos dice que no era tiempo de higos. Entonces uno podrá decir, pero qué irracional Jesús para buscar, sabiendo, no es que era Dios, no es que sabía todas las cosas. ¿Cómo era posible que siendo Dios, oyendo todas las cosas, no supiera que no iba a encontrar higos? Hermanos, aun cuando no había higos, para Jesús el asunto de la higuera no tenía que ver ni con la estación ni con la planta en sí, sino con el simbolismo. Y la higuera representaba el pueblo de Israel. Recuerda que estamos en los últimos días de Jesús, viendo los días previos a su muerte y su posterior resurrección, y todo lo que él hace tiene un sentido y un significado. Acompáñame al libro de Lucas capítulo 13. Vamos a Lucas capítulo 13 y vamos a leer una parábola que Jesús refirió, por supuesto, antes de encontrarse con esta situación de la higuera y no encontrar fruto. Él refirió una parábola muy interesante. Dijo también, Lucas 13 del 6 al 9, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Mira, el episodio de la maldición de la higuera tiene que ver, como te dije, con el significado, aludiendo a la situación del pueblo de Israel, a la condición espiritual del pueblo de Dios.
En la parábola que Jesús refiere, que acabamos de leer, Jesús cita una cantidad de años. Y es interesante porque su ministerio duró aproximadamente 3 años, ¿no? Según lo que nos narran los eventos históricos. Pero durante 3 años Jesús se dedicó a hacer milagros, a predicar, a enseñar, a estar con los marginados de la sociedad. Era un tipo, como alguna vez dije, un tipo peculiar, ¿no? No en el sentido negativo, pero era un tipo que andaba dando comida gratis a la gente, que andaba acariciando niños, que no le interesaba que las mujeres pecadoras se le acercaran. Era un tipo diferente, pero era un tipo que enseñaba con autoridad. Pero básicamente era un tipo que amaba a su pueblo, ¿no? Él derramó lágrimas por su pueblo. Encontramos ese relato, ¿no? Cuando dice Jerusalén y lamenta sobre Jerusalén: tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos? Y mira, todo esto que Jesús dijo es todo el esfuerzo que él hizo durante estos 3 años para llamar al arrepentimiento a su pueblo. Antes de Jesús vino también Juan el Bautista con un mensaje muy duro, ¿no? Pero muy vertical, muy certero, ¿no? De arrepentidos y convertidos, ¿no? Pero también tenemos a los profetas de la antigüedad. Hermanos, lamentablemente cuando Jesús maldice a la higuera, lo que está diciendo es: se acabó el tiempo para ti, pueblo mío. Israel, se acabó el tiempo. Vengo a buscar fruto y no das fruto, y no depende de tu predisposición, depende de lo que se ha hecho por ti. Hermanos, esto nos debe hacer reflexionar a nosotros también como seres humanos, como cristianos. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas sigue haciendo? Aún en los tiempos difíciles Él nos abandona, sigue a nuestro lado, y sin embargo muchos de nosotros pasa el tiempo y no damos fruto, no crecemos. Yo tengo 2 hijos adolescentes en este momento en que estoy grabando el video. Y yo recuerdo con mucho cariño y mucha nostalgia cuando mis hijos eran pequeños y andaban siempre. Yo llegaba a casa y salían corriendo con sus brazos abiertos a recibirme, y ahora ya no es así, ¿no? Van creciendo, pero no solamente cambia eso, sino que ya van asumiendo sus propias responsabilidades, ya tienen sus propias actividades, ya tienen sus mundos muy particulares. No es que nunca los hayan tenido, pero ya van desarrollando actividades de otra forma, hermanos, porque los padres observamos que nuestros hijos crecen y eso nos alegra. Sería raro que nuestros hijos no crezcan, no maduren, y hay situaciones tristes donde eso sucede, ¿no? Pero no deja de ser una tristeza o un evento que no esperamos, ¿no? Con toda la disculpa de las personas que viven una realidad así difícil, ¿no? Y yo sé que la sacan adelante con mucha alegría, pero ¿sabes qué? Jesús aquí estaba cansado de que su pueblo no crezca, no dé fruto. Cuidado que tú seas como el pueblo de Israel. Mucho cuidado con eso. Bueno, y Jesús sigue su camino hacia la ciudad de Jerusalén, y cuando él maldice la higuera, está presentando su segunda credencial como Mesías. Y es porque él tiene poder sobre la naturaleza, que ya lo había confirmado en otros eventos. Uno de ellos, por ejemplo, quizás el más grande, cuando hace que el mar y la tempestad y los vientos se calmen, cuando estaba en la barca con sus discípulos. Pero aquí muestra con el simbolismo de la higuera, aludiendo al pueblo de Israel, de que él como Mesías, como el príncipe del pueblo, está simplemente diciendo: se acabó. Esa es su segunda credencial. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos a Mateo 21, por favor. Versículo 12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Mira, Jesús aquí ingresa al templo, y aquí puede haber también otro asunto controversial, ¿no? Porque encontramos este mismo relato de la limpieza del templo, lo encontramos por supuesto en Mateo, que acabamos de leer, lo encontramos en Marcos, lo encontramos en Lucas, pero encontramos también un relato en Juan. Pero Juan lo pone al inicio del ministerio de Jesús. Y la controversia aquí es, hermanos, y como te insisto, no estoy haciendo estos estudios con el fin de aclarar las controversias, ¿no? Ciertamente yo tengo alguna posición y tú debes tener otra posición. No es mi intención discutir al respecto. Por supuesto, claro que no. Pero algunos piensan de que en realidad el relato de Juan es un relato que está
desordenado, que el interés de Juan no fue poner cronología en su narración, sino que simplemente mencionó el evento, pero el evento debió ponerse al último para que coincida con lo que dicen los otros evangelistas, ¿no? Con lo que dicen Mateo, Marcos y Lucas. Algunos dicen de que fueron 2 purificaciones del templo, una en el inicio del ministerio de Jesús y otra aquí en las postrimerías de su ministerio. En lo personal, pienso, hermanos, que fueron 2 limpiezas del templo, porque las circunstancias que narra Juan, no solamente la narración en sí, sino las circunstancias que rodean esa narración son muy diferentes, ¿no? Pero como te dije, no quiero profundizar en eso. Como sea, Jesús un día antes, en la noche, constata la situación del templo y no había cambiado mucho, en mi opinión, de cómo sucedió en la primera limpieza del templo. No había cambiado mucho. Ahora, ¿cuál era el problema? Había gente que viajaba de muy lejos y había gente que no podía viajar con animales. Había gente que llegaba apenas pocos días antes de la celebración de la Pascua, tratando de cumplir con la rigurosidad de estar en los límites de la ciudad, ¿no? Algunos tenían mucha familia, entonces se hacía complicado traer los animales. Y el animal se tenía que presentar el día domingo, como hemos visto, el 10 de Nisan. ¿Te acuerdas que estudiamos eso, no? Porque el día de la presentación del Cordero Pascual, sin defecto, para ser examinado y ser aprobado y todo esto. Entonces, se dio una facilidad en el templo. Bueno, no en el templo exactamente, ¿no? Sino en las afueras del templo. Y esto es un detalle que quiero mencionarte también. Cuando hablamos de la limpieza del templo, no es que Jesús se metió a la parte central del templo y ahí hizo una limpieza, ahí no se podía entrar, ¿no? Sino en los patios. Habían algunos patios en las afueras del templo. Y particularmente el propósito de poner a la venta animales era para facilitar a las personas que no podían traer animales o no podían traerlos a tiempo para la examinación, para la celebración de la Pascua. Entonces lo que nació como una facilidad se convirtió en un negocio corrupto. Recuerda que venían tantos animales que no se daban abasto los sacerdotes para examinarlos y aprobarlos. Entonces, ¿qué hacían? Con anterioridad, con antelación, los sacerdotes aprobaban los animales que después ellos mismos ponían a la venta a través de terceros. Y este era un negocio de ellos. Según algunos historiadores como Flavio Josefo, se cuenta de que este negocio de venta de animales se le llamaba el bazar de Anás. Anás, que era el sumo sacerdote en esa época, ¿no? Mira a cuánto llegó la corrupción, que hasta tenía dueño este negocio. Y también había cambistas, porque había que pagar cierto tributo en cierta moneda de cierto valor en esa época, ¿no? Y algunos tenían que venir y hacer el cambio de moneda, tal cual tenemos cambistas en nuestros tiempos, ¿no? El asunto era de que se daba la facilidad de que estos cambistas ahí mismo dentro del templo podían hacer el cambio, y por supuesto era un cambio mucho más costoso y abusivo, pero ese era el negocio que se había implantado en el templo, negocio que manejaban los sacerdotes y se beneficiaban de eso. Lo triste era, hermanos, que ¿dónde habían puesto todo este mercado, no? Esta cueva de ladrones, como llama Jesús? Lo habían puesto en el patio llamado el patio de los gentiles. Y yo quiero que me acompañes, por favor, al libro de Isaías, por favor. Capítulo 56, versículo 7. Donde a través del profeta Isaías, Dios está hablando de lo que Él va a hacer con las naciones gentiles, los que no son judíos. Dice, yo los llevaré a mi santo monte, y esto es una forma de llamar a la ciudad de Jerusalén, y los recrearé en mi casa de oración. Nota que Dios está diciendo explícitamente de que debería haber un acceso, o Dios planea un acceso para los gentiles, los que no son judíos, para que vayan a Jerusalén y que puedan tener acceso a la casa de oración, al templo. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada, y vuelve a repetir, casa de oración para todos los pueblos. Lo triste es que todo este mercado se haya puesto en el patio llamado de los gentiles. Y con esto se cerró el acceso a los gentiles. Jesús llega y cita precisamente esta profecía. Dice, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y volteó todo y expulsó a todos del templo y mostró con eso
su tercera credencial. La tercera credencial, recuerda, la primera credencial es, él entra como el Mesías montado sobre el pollino, ¿no? ¿Te acuerdas el cumplimiento de Zacarías 9? Segunda credencial, cuando él maldice la higuera y con eso está diciendo, Israel, con ustedes se acabó. Y poner una pausa en su plan con Israel, por supuesto, a eso me refiero, ¿no? Y tercero, Jesús se muestra como el Señor de la casa de oración. Él dice, él mismo se adjudica la propiedad del templo. Dice, mi casa. Y no se refería específicamente al edificio material, sino a la morada de Dios entre su pueblo, porque Dios siempre ha querido estar entre la gente. Dios siempre, y eso lo ha mostrado desde la creación, por el tabernáculo, por el templo que construyó Salomón, y este templo no era el templo de Salomón, sino que era el templo de Herodes, ¿no? Era otro templo, ¿no? Pero Dios siempre quiso estar con su pueblo, pero estos hombres habían puesto trabas por sus intereses. ¿Qué aprendemos nosotros, hermanos, de este día? Y estamos estudiando la semana que cambió la historia, y cada día que estudiamos debería producir un cambio en nuestras vidas también. Sabes, muchos de nosotros, por nuestra forma de percibir a Dios buscando beneficios, estamos bloqueando el acceso de aquellos que deberían tener entrada franca a acercarse con el Señor. ¿Cuándo fue la última vez, en primer lugar, hablando de la higuera, que tuviste fruto para el Señor? ¿Eres una persona que está dando fruto para el Señor ahora? ¿Sientes de que el Señor está haciendo grandes cosas a través de ti? Y en segundo lugar, ¿es que acaso tú has considerado que tu vida es también templo del Espíritu Santo y estás respetándolo y honrándolo, o lo has convertido en un lugar donde solamente haces tu voluntad y buscas tus beneficios? Espero de que el Señor pueda tocar tu corazón y pueda provocar la transformación que provocó en esos días, en esa semana que cambió la historia. Dios te use. Muchas gracias.